Hola amigos, buenas tardes. Les voy a compartir una plática que impartí en el séptimo Congreso Nacional de Ciencias Sociales en la UNAM y que lleva por nombre Economía Mexicana en Cifras, Análisis Comparativo de las Crisis 1995, 2009 y 2020. El objetivo es cotejar las cifras macroeconómicas registradas en 2020, año en que tuvo lugar la crisis COVID-19, para contrastarlas con las de 1995 y 2009 y determinar si la magnitud de los daños económicos que dejó la pandemia rebasa la de las dos crisis anteriores. Las preguntas guía que nos sirvieron para realizar esta investigación son las siguientes. ¿Qué diferencias se observaron en la crisis de COVID-19 en materia de crecimiento económico, mercado bursátil, tipo de cambio, desempleo, inflación y deuda pública, en contraste con las mismas cifras pero registradas durante 1995 y 2009? ¿Qué cambios cualitativos se advierten en el sector externo en términos de la capacidad del país para captar divisas? ¿Y cuál fue la peor crisis de 1993 a 2020? Aquí tenemos el desempeño de la economía nacional en crecimiento económico de 1993 a 2021. Y en los círculos rojos nosotros podemos advertir las crisis, o sea, las caídas del PIB. Una, pues la identificamos con la crisis o el efecto tequila, el error de diciembre, también conocido, donde estuvo al frente del Ejecutivo el presidente Ernesto Zedillo. Posteriormente viene una microcrisis o una caída pues leve del crecimiento económico que coincide con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, que también vulneraron el comercio entre los dos países. La siguiente tiene que ver con la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, la quiebra de Lehman Brothers y las repercusiones que tuvo en la economía nacional. Y la de 2020, que fue la crisis COVID, que nosotros podemos percibir aquí como una de las caídas más agudas en todo el periodo. Importante saber que en, en esta gráfica nosotros podemos advertir un ciclo económico, recesión, crecimiento. Y si nosotros lo analizamos, la recesión en 1995 duró 4 trimestres, del primer cuatrimestre de 1995 al cuarto cuatrimestre de 1995, una duración de 4 trimestres y un promedio de crecimiento negativo del menos 5.7%. A eso le siguió una expansión de 21 trimestres, del primer trimestre de 1996 al primer trimestre de 2001, con un crecimiento positivo promedio de 4.9. Después viene un periodo de recesión que dura 4 trimestres, del segundo trimestre de 2001 al primer trimestre de 2002, con un crecimiento negativo promedio de menos 1.2%. A eso le sigue un periodo de expansión de 26 trimestres que van del segundo trimestre de 2002 al tercer trimestre de 2008, con un crecimiento positivo promedio de 3%. Después viene la recesión, la crisis, del cuarto trimestre de 2008 al cuarto trimestre de 2010, con una duración de 9 trimestres y un crecimiento negativo promedio de 5.3%. Después viene una fase de expansión que va del primer trimestre de 2011 al primer trimestre de 2019, con una duración de 33 trimestres y un crecimiento económico positivo promedio de 2.6%. Después viene la recesión COVID del segundo trimestre de 2019 al primer trimestre de 2021, con una duración de 8 trimestres y un crecimiento negativo promedio de 4.7%.
En esta tabla nosotros podemos advertir una especie de resiliencia de la economía mexicana, ya que después de las recesiones vienen periodos de crecimiento más prolongados, en este caso 21, 26 y 33. En este caso, aquí también nosotros nos referimos a la recuperación después del COVID, que aun cuando la economía de los Estados Unidos está en una etapa de debilidad, pues la economía mexicana sigue creciendo y se espera, por lo menos en este 2022, un crecimiento por arriba del 2.5%, lo cual nos habla de que si es verdad esta resiliencia, el crecimiento económico puede ser más prolongado o por lo menos de 30 a 25 trimestres en el futuro próximo. En esta diapositiva nosotros podemos ver que la media, el crecimiento medio promedio de 1994-2020 ha sido de 1.7% y la mediana de 2.5%. Muchos critican que se trata de un crecimiento mediocre. Sin embargo, hay estudios y hay economistas como el francés Thomas Piketty que asevera que con un crecimiento de 0.5 a 1.5% constante durante varios años puede detener la desigualdad y redobla el ingreso en un espacio de 30 años. Entonces, el crecimiento que tiene México no es tan negativo como se supone y que pues en un espacio de una generación puede posibilitarnos duplicar el PIB per cápita. Y este es pues un poco el pronóstico a través de un modelo ARIMA de series de tiempo, pues nos dice que la volatilidad que comenzó con el COVID puede durar en los próximos años hasta el 2025. Sin embargo, contradice con esta observación de que la economía mexicana ha sido resiliente y que es posible que el crecimiento económico positivo sea más prolongado en los próximos trimestres. En esta diapositiva nosotros podemos ver la variación del PIB y también el PIB per cápita en dólares, en miles de dólares. Aquí nosotros podemos advertir cómo en la línea punteada el PIB per cápita pues va evolucionando y cada vez que hay una caída o una recesión en la economía, este también desciende. En la medida en que la economía crece, pues el PIB per cápita también lo hace y vemos, por ejemplo, que parte de 3.170 en el año 1995 sube a un poco cerca de los $10,000, baja a $8,000 con la crisis de 2009. Nuevamente sube a $10,790 en 2014, de ahí desciende como cerca de 8, $9,000. Nuevamente sube y termina en el 2020 con un PIB per cápita de $8,420. Este PIB per cápita lo debemos tomar con cierta reserva porque hay otras formas de medirlo, por ejemplo, a través del índice de Big Mac. En el índice de Big Mac nosotros advertimos una subvaluación de la moneda mexicana en ascenso, es decir, cada vez más la moneda mexicana se subvalúa en términos del precio de la hamburguesa Big Mac. Nosotros vemos cómo en los Estados Unidos ha venido aumentando, cerrando cerca de $6 la hamburguesa, mientras que en México se ha conservado en un rango de $2 a $3 y decrece a cerca de $2 en el 2021, lo cual equivale a una subvaluación de
casi el 62%. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos de paridad de poder de compra, pues el PIB per cápita sería este señalado por la línea verde, que nos dice que en el 2020 el PIB per cápita en, repito, términos de paridad de poder adquisitivo es de $21,150 y no de 8,000 como nos señala esta gráfica en términos nominales. Esto es importante porque esto nos coloca como uno de los países, una de las economías más sólidas de la región. Me refiero a América Latina. En esta gráfica nosotros comparamos las diferentes o las tres crisis en términos de descenso del PIB y obviamente la crisis que más llama la atención por una caída en un solo trimestre, pues es la crisis COVID que descendió en, aquí vemos, es el segundo trimestre de 2020 en menos 18.7%. Aquí podemos ver la crisis de 1995, desciende en menos 9% el segundo trimestre de 1995 y la crisis hipotecaria iniciada en los Estados Unidos y que tuvo repercusión en México, tiene una caída de menos 8.2%. Lo demás, pues más o menos aquí podemos advertirlo en la gráfica, pero lo que llama la atención es que la crisis COVID, así como tuvo una caída severa, pues tuvo una recuperación importante en el 2021. Los sectores que más sufrieron en cada una de las crisis, pues por ejemplo en 1995 las manufacturas tuvieron un receso de menos 5%, el comercio de menos 15% y la construcción en menos 23%. Una de las características más conspicuas de la crisis de 1995 pues fue el rescate financiero a la banca que pues tuvo un costo de cerca de 11% del PIB en lo que se llamó el FOBAPROA IPAP. En el 2009, pues la crisis fue una secuela de la quiebra de la banca de inversión en los Estados Unidos, que de inmediato tuvo repercusiones en la industria automotriz y que afectó un año después en México, es decir, en 2009, con las siguientes cifras: menos 2.35 en transporte, menos 3.17 en manufactura y menos 5.7 en construcción. Ven ustedes que las cifras son mucho más modestas en comparación con la crisis de 1995. La crisis de 2020 pues es ya muy mencionado en los medios, afectó más a los servicios en menos 9.37%, transporte menos 0.16%, comercio menos 2.47%, construcción en menos 5.5%, manufactura menos 0.2% y la actividad de extracción en menos 6.6% en este año. Esta crisis pues se concentró en los servicios, principalmente hoteles y restaurantes. En este caso nosotros comparamos el comportamiento de la Bolsa de Valores en México y aquí también sobresale una caída en la Bolsa de Valores en el caso de la crisis 94-95, pasando de 2.751.77 más o menos en septiembre de 1994 a febrero-marzo de 1995 con un puntaje de 1.556.20%, una caída más o menos de el 44%, vamos a decir, o 43%, cerca de 43%.
Luego viene la crisis de 2008-2009, donde este indicador bursátil pasa de 31.888.48 a 17.676.65, también una caída ligeramente mayor que en la crisis de 94-95. Si esta fue de 43%, esta fue de 44%. Y luego la crisis COVID, en donde el indicador pasa de 44.108.31 a 34.554.56, un descenso más o menos del 20%. En materia de inflación y desempleo, pues nosotros vemos que la crisis que más golpeó al desempleo de la manera pues cómo se mide en nuestro país fue la crisis del 94-95, seguida por la crisis de 2009 y en menor medida la crisis COVID, con un porcentaje de desempleo de 5.32%. Entonces, 7.6 en la primera, 5.9, casi 6 en la segunda, y en la de COVID solo 5.32. Parece que en la primera también coincide con un problema inflacionario severo, una inflación del 60%. Posteriormente y a lo largo del periodo, pues parece que la inflación se vino controlando hasta finales del 2021 y principios de 2022, cuando la inflación nuevamente comenzó a ser un problema. Este fenómeno inflacionario fue advertido de inmediato por el Banco de México. Aquí nosotros podemos ver la política de Banjico, es decir, las diferentes reuniones de política monetaria y cómo el ajuste de política monetaria pues va de la mano con un movimiento inflacionario. Aquí vemos cómo la inflación repunta, lo hace a su vez la tasa de interés de referencia, haciendo todavía una diferencia positiva. Aquí estas barras nos están señalando la diferencia entre la tasa de interés de referencia y la inflación, ¿no? Fue positiva en la medida en que la inflación fue arreciando, pues se fue acercando casi a la tasa de referencia. Posteriormente parece, vean ustedes cómo esta política monetaria restrictiva comienza a hacer estragos en la economía. Ya desde 2019, pues la economía venía palideciendo y se arrecia con la crisis COVID. En la medida en que la economía languidece, pues la demanda también lo hace y eso hace que la inflación descienda, lo cual también se reflejó en tasas reales positivas muy importantes en todo este periodo de 2018 a 2020, inicios de 2021. Aquí vemos cómo el Banco de México trata de responder a esta crisis del COVID, bajando las tasas de interés. De hecho, la crisis COVID se caracteriza por un apoyo de la banca, no directo, sino ofertando créditos. Lo que sucedió es que los agentes económicos fueron renuentes a endeudarse, no tanto porque no hubiera créditos, sino por el temor que les representó el perder el trabajo o la incertidumbre que supuso la pandemia. Posteriormente vemos cómo en el 2021 la inflación repunta por problemas de logística como secuela de la pandemia, principalmente en el ramo de los fletes se hizo presente, y más tarde ya en el 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania y los altos precios de los energéticos, pues hizo que la inflación repuntara. Y obviamente vemos también aquí cómo en este periodo la tasa de interés fue negativa, es decir,
la inflación rebasó a la tasa de interés de referencia y no fue sino ya entrados la primera mitad o la segunda mitad del 2022 en que nuevamente la tasa de interés empieza a ser positiva y la preocupación del Banco Central por controlar la inflación se empieza a hacer patente. En términos de poder adquisitivo, nosotros podemos hacer una comparativa en estos rubros. Por ejemplo, el salario mínimo. Aquí tenemos en azul, en 1995, el salario mínimo en dólares era de $3.35, que alcanzaban para comprar 14 kilos de tortilla, 8.9 litros de gasolina y en 1995 las cifras de pobreza nos decían que 7 de cada 10 mexicanos estaban considerados como pobres. Para 2009 tenemos que el salario mínimo ya era de 4.21. Sin embargo, este salario mínimo solamente podía comprar 5.6 kilos de tortilla, 7 litros de gasolina y en términos de pobreza, 4.7 mexicanos de 10 se consideraban como pobres. En el 2020, el salario mínimo ya era de $6.15, ya podía comprar un poco más de tortilla, 7.68 kilos de tortilla, menos gasolina, 6.7 litros de gasolina, y también aumentó la pobreza, 5.2 mexicanos de cada 10 se consideraban como pobres. Entonces, vemos nosotros pues un ascenso del salario mínimo, aquí un deterioro en el poder adquisitivo para la canasta básica, en este caso la tortilla como producto representativo, y un deterioro del poder adquisitivo en términos de salario mínimo en dólares para adquirir energéticos, en este caso gasolina. En términos de pobreza hubo obviamente un deterioro, pero comparado con el 2000 o con 1995 todavía es un descenso. En esta gráfica nosotros podemos ver el equilibrio macroeconómico, es decir, cómo tenemos aquí en verde, tenemos en verde el PIB en el periodo de 1993 a 2020 y las finanzas públicas. Por ejemplo, acá tenemos que el equilibrio macroeconómico, el equilibrio de las finanzas públicas ha sido una constante hasta 2008. Aquí fue ligeramente visible, pero después de 2008 empieza a haber un déficit importante como un componente de el crecimiento económico. Es decir, este crecimiento económico que permite a la economía salir adelante de la crisis de 2009 fue acompañado por un déficit fiscal en crecimiento que también coincide con un aumento del endeudamiento público. Y aquí vemos cómo es constante, es importante en 2015 y también lo es en el 2020. Por el lado del sector externo, nosotros tenemos que la diferencia entre el ahorro, este es ahorro e inversión. Por lo regular, la economía mexicana tradicionalmente ha echado mano del ahorro externo para financiar su inversión y esto lo vemos con la línea azul. El ahorro externo coincide con un déficit en la cuenta corriente. En este caso vemos cómo estos dos indicadores pues forman un efecto de espejo, es decir, cuando este se contrae,
pues el déficit también lo hace y aquí vemos un ensanchamiento. Esto es interesante porque vean ustedes que al momento en que echamos mano de menos ahorro externo, de inmediato el déficit de la cuenta corriente pues también se reduce. Y vean que en estos años en donde se echa mano de una menor cantidad de ahorro externo, pues coincide con el auge petrolero, es decir, con el periodo en donde México exporta más petróleo y los precios son coyunturalmente altos, entonces se aprovecha. Sin embargo, esto viene deteriorándose en la medida en que el petróleo pues deja de ser una, eh, una fuente importante de financiamiento de las finanzas públicas pues echa mano de la deuda. Lo interesante aquí en esta gráfica es que tradicionalmente México ha tenido un déficit en cuenta corriente, pero en el 2020 este déficit en cuenta corriente se vuelve un superávit, mientras que el ahorro externo pues se vuelve negativo, es decir, aquí prácticamente en un solo año, en el año 2020, México por primera vez y en muchos años se vuelve un país acreedor, es decir, ya no echamos mano del financiamiento externo, sino que financiamos al exterior por este solo año, lo cual es importante para el estudio de la balanza de pagos y el equilibrio macroeconómico de México. Aquí vemos exactamente cómo en este periodo, en donde, repito, el déficit el déficit fue descendiendo, el déficit público me refiero. Veamos de los años 2003 a 2008. De los años 2003 al 2008 hubo un descenso del endeudamiento externo y más o menos una estabilidad en el endeudamiento interno. Pero a partir de 2008, ambos, tanto la deuda externa como la deuda interna, vienen aumentando, lo cual coincide con un déficit también importante y en aumento, ¿no? Por ejemplo, vemos del 2009 al 2020, con el 2015, con un déficit importante, lo cual converge con crecimientos del endeudamiento externo y el endeudamiento interno. Aquí, en el 2020, ya tenemos que la deuda interna significaba 30% del PIB y la deuda externa 43%, lo cual hace un endeudamiento total de 73% para este año. Es decir, el tema de la deuda, si bien aquí viene descendiendo ligeramente, pues termina en niveles históricamente altos. Este es lo que les platicaba, como la actividad petrolera. Aquí tenemos las exportaciones de petróleo y tenemos la producción de petróleo. Estos fueron los años dorados de Cantarell, donde se producían 3.450.000 barriles diarios, y que esto viene en descenso hasta una producción históricamente baja de 1.691.000 barriles diarios. Lo cual también se refleja en una caída de las exportaciones. Este fue el auge exportador, que también coincide con precios altos del petróleo. México en 4 años pues tuvo ingresos de petróleo por más o menos 400.000 millones de dólares, una cifra pues muy cerca de la deuda externa total contemporánea. En esta gráfica tenemos 4 importantes actividades
económicas que generan divisas en relación al PIB, y vale la pena pues analizar cómo el petróleo pues en todo este periodo fue una estrella, es decir, una actividad económica que dejaba al país pues un promedio de 30,000, 40,000, a veces hasta más millones de dólares anuales, con una equivalencia más o menos del 4% del PIB. Esto pues después de 2011 viene a la baja, viene cayendo de manera precipitada y pues sin visos de que pueda recuperarse a niveles del 1%. Lo mismo sucede con el turismo. El turismo más o menos se conserva en niveles del 2%, como ven ustedes aquí en la línea negra punteada. Viene ascendiendo a partir de 2011. Se perfila como una de las promesas importantes en divisas para México, pero por efectos del PIB pues cae otra vez al 1%. ¿Cuáles son las actividades que, aparte de las exportaciones tradicionales, que son muy importantes y nos colocan como la primera nación latinoamericana de campeón en las exportaciones, pues son la inversión extranjera directa? Ven ustedes que la inversión extranjera directa en vísperas del Telecán alcanzó un récord del 7% del PIB en 1993, cae a 0%, tiene una cifra también alentadora en 1996, pero de ahí viene comportándose de una manera errática, sin embargo, con un promedio del 4% del PIB. Pero lo que sí llama la atención pues son las remesas que comenzaron en niveles del 1%, después fueron a 3% y terminan en 2020 con una participación del 4%, es decir, casi sustituyendo al petróleo como una de las actividades generadoras de divisas más importantes para la economía nacional. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Que remesas e inversión extranjera directa son importantes motores generadores de divisas para México y que pues son las actividades económicas que más contribuyen a la estabilidad del tipo de cambio peso-dólar. Aquí tenemos la balanza de pagos, nuevamente con un ascenso muy importante. Esta es la balanza de pagos, aquí esta es la balanza comercial. La balanza comercial deficitaria, aquí fue positiva en la crisis de 1995, y vean que lo interesante aquí es que en tiempos en que el tipo de cambio se deprecia por una causa de salidas de capital importante, pues de inmediato caen las importaciones, caen las exportaciones y el déficit comercial se reduce. Aquí, pues una mega devaluación hizo que fuera positivo, pero acá resulta interesante porque si bien hay un descenso del comercio, la depreciación del tipo de cambio no fue tan aguda, fue más bien por un elemento de la actividad económica en los Estados Unidos, pero pues aquí el superávit comercial que se tuvo en 2020 fue histórico también. Y aquí pues vemos que México se coloca como uno de los grandes exportadores a nivel mundial, con más de 450,000 millones de dólares anuales, una cifra importante en el terreno internacional. Esta gráfica nos habla del comportamiento de la inversión extranjera directa y del tipo de cambio. Aquí tenemos inversión extranjera directa, es decir, productiva y de cartera. Y vemos cómo en
en estos episodios en donde las crisis económicas han sido agudas, la inversión extranjera de cartera pues ha sido negativa, lo cual nos dice que ha habido una salida intempestiva de capital, tanto en 1995, 2009 y 2020 en el año de la pandemia. Esto también nos habla que de 2009 a, vamos a decir, 2017, en todo lo que fue pues, parte del calderonismo y del gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo una entrada importante de capital golondrino, como le llaman, o de capital de corto plazo, que contribuyó mucho a la apreciación del tipo de cambio. Aquí vemos cómo este capital de corto plazo golondrino empieza a descender con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, y esto hace que el tipo de cambio más o menos se estabilice en un rango de 19-20 pesos por dólar. Nuevamente, esto nos habla de el comportamiento de las reservas y cómo esta es la cuenta corriente, la azul, y la cuenta de capital. Si ustedes se dan cuenta, la cuenta de capital pues es nuestra tarjeta de crédito, y la cuenta corriente es el uso que le damos a ese crédito. Entonces, entre más crédito tenemos, pues más nosotros lo usamos, y el déficit, este es un déficit de cuenta corriente, va agrandándose. Sin embargo, aquí hay una caída importante tanto del financiamiento, pero una reversión del saldo de la cuenta corriente de deficitario a superavitario. Como les decía, aquí nos convertimos en un año en un país acreedor, que para México, como tradicionalmente se ha comportado país deudor, pues es un hecho trascendental. Utilizamos el método Topsis, que es muy usado en la ingeniería y en temas de calidad en muchas empresas para la toma de decisiones, para saber o elegir cuál fue la peor de las crisis de las que estamos analizando: 1994-95, 2001-2002, 2008-2010 y 2019-2020. Este método, para quien lo conoce, pues requiere que nosotros le demos distintos ponderadores a las variables que estamos evaluando para saber cuál de estos elementos es el peor y el mejor. Esta técnica tiene que ver con la distancia entre el peor y el mejor. Entonces, esto pues obviamente aquí nosotros nos permitimos darle una ponderación, pero en la medida en que esto cambie, pues los resultados pueden ser distintos. Entonces, evaluamos la duración de las crisis, el promedio del crecimiento en cada crisis, crecimiento económico, el nivel de desempleo. Aquí evaluamos la caída en el tipo de cambio, la caída en la bolsa de valores, la inflación y la tasa de interés. Dándole estos ponderadores, pues nos resulta que la peor crisis fue la de 1994 y la de 1995, y la menos peor fue la crisis COVID. Para aquellos que pensaron que la crisis COVID había sido o había roto récords en la historia económica de México, pues este sistemita o esta metodología nos dice que la crisis de 1994 y 1995 sigue siendo la que ocupa el lugar más álgido, más grave en la historia económica de México reciente.
¿Cuáles son las conclusiones? Se identificaron 4 periodos de recesión y 3 de expansión en el ciclo económico de 1994 a 2020. En estos se percibe una resiliencia o capacidad de la economía mexicana para superar los periodos de crisis y sostener periodos de expansión cada vez más largos. Expansiones, 21 trimestres con un crecimiento económico promedio de 4%, 26 trimestres 3% y 33 trimestres 2.6%. Análogamente, la profundidad de las crisis prueba ser menos severa, ya que la duración de las recesiones fue de 4, 9 y 8, ¿no? Con crecimientos económicos aquí es de 5.7%, 1.2%, todos los crecimientos son negativos, aquí se fue un error. Y el PIB per cápita medido por el índice Big Mac, en términos de calidad de poder paridad de poder adquisitivo, alcanzó los $21,000 en 2020. Se halló que la caída en el mercado bursátil fue más aguda durante la crisis 2008-2009 con 44.5%, seguida por la recesión de 1994-95 con menos 43% y tan solo de 21.65% durante la pandemia. La depreciación del tipo de cambio nominal fue más severa durante la crisis 1994-95, que fue del 200%, seguida por la crisis de 2008-2009 con una depreciación del 50% y solo de 5% durante la crisis COVID. El balance económico mostró una correlación importante entre el ahorro externo, la cuenta corriente y el crecimiento económico. En este contexto sobresalió el déficit público que mostró estar asociado con un crecimiento de la deuda total. Se confirmó un desequilibrio externo permanente hasta antes de 2020, en donde el déficit de la cuenta corriente se compensaba con el superávit de la cuenta de capital, así como un incremento en las reservas internacionales. Las reservas internacionales, permítanme recordarles, cerraron en más de $200,000 millones para 2021. Para 2020 la cuenta corriente se tornó superavitaria y el ahorro externo negativo, ello provocado no solo por una contracción de las exportaciones de 9% y de 16% en las importaciones, sino por un incremento en las remesas. Es decir, este fenómeno que revierte la trascendencia deficitaria de la cuenta corriente estuvo empujado o estuvo condicionado por el gran repunte que tuvieron las remesas en 2020. El TOPSIS, este sistema o este modelo de toma de decisiones, confirmó que la peor crisis que la economía ha experimentado en el periodo 1994 o 1993 a la fecha fue la crisis llamada error de diciembre, la de 1994 y 1995, y la menos severa fue la crisis del COVID-19 en 1920. Pues agradezco la atención, espero que les sea útil y si les gustó, denle un like. Hasta la próxima.